Bueno, estamos en vivo en una edición especial de Eurostep Basket Paso a Paso aquí por YouTube. En este caso con un invitado de honor. Allá por el 2021 estábamos haciendo uno de los tantos programas que hacemos hablando de las ligas latinoamericanas de baloncesto. Y mi colega José David Pérez, al final de su reporte dice, lo que necesiten, me voy a Tokio. Eh, y nos quedamos todos así como, ¿qué pasó? ¿Dónde? No, sí, me voy a Tokio, no sé qué, tal cosa. Y bueno, vamos a hacer algo, le dije a José David. Digo, vamos a cubrir los deportes que te pueden dejar entrar por restricciones de COVID. Digo, y en ese momento, bueno, después José David fue a los Paralímpicos, no a los Juegos Olímpicos. David Castillo Robinson lo suplió en el programa. Pero el hombre que permitió eso está aquí conmigo y es Henry Núñez, el presidente de Ordeca del Comité Olímpico Costarricense. Un gusto tenerlo en el programa. Don Henry, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y es un honor para mí acompañarlos el día de hoy. Bueno, quizá hubiésemos querido que esto fuese más por una situación más grata, pero entre semana recibimos la noticia impactante de que los juegos que iban a ser primero iban a ser en Santa Tecla, en El Salvador, y después en Costa Rica barra Guatemala, se suspendieron, que son los Juegos Centroamericanos de la organización que usted dirige, que es la ORDECA, la Organización de Deportes de Centroamérica. ¿Qué puede decir al respecto de lo que pasó, la decisión que tomaron? Sí, bueno, desde el principio ha sido bastante complejo, ¿verdad? Es un evento que al igual que todos los eventos del mundo se vio inicialmente afectado por la pandemia, ya que el evento tenía que haberse hecho desde el 2021 y como usted lo mencionó, Santa Tecla en El Salvador era la ciudad sede que iba a albergar los Juegos. Sin embargo, diferentes circunstancias político-económicas, diría yo, este, hicieron que El Salvador desistiera de esa organización. Digo política económica porque también El Salvador asumió o va a asumir, o está asumiendo más bien, la organización de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que es un evento muchísimo más grande, por lo que desde ahí, con este compromiso de El Salvador de asumir dos eventos, ya se nos hacía a nosotros muy complejo, ¿verdad?, que ellos pudieran realizar dos eventos tan grandes. Pero igual, por diferentes decisiones, al final desistieron el año pasado, apenas creo que como en agosto o algo así del año pasado, de organizarlos ahí. Los comités olímpicos de Centroamérica, que somos 7 de los comités olímpicos que están involucrados en la Organización Deportiva Centroamericana. Bueno, nos reunimos de emergencia, tratamos de ver de qué manera resolvíamos esto. Al final nos establecimos un plazo al mes de marzo de este año para ver quién podía asumir los Juegos, y solamente Guatemala y Costa Rica asumieron el reto de organizar en tan poco tiempo el evento, con el tema de que Costa Rica no tenía el recurso, ¿verdad? No era lo que no se había presupuestado, no se había planificado. Y Guatemala, por lo general Guatemala a nivel económico, pues no tiene mucho problema, es un país que tiene mucho recurso en el alto rendimiento. Pero bueno, se asumió el reto. Con el nuevo gobierno aquí en Costa Rica, que asumió en el mes de mayo, hubo mucha voluntad política de conseguirnos el recurso económico, que era la parte más preocupante. También se consiguieron patrocinios importantes y al final, en tiempo récord, logramos tener toda la logística, organización, recursos para hacerlo. Todo iba viento en popa, para salvarlos así contra el tiempo, pero no sé si se han enterado de una situación igual, política, legal, diría yo, en Guatemala. Sí. Ahora le voy a preguntar sobre eso. Que esto fue lo que trajo al traste los Juegos. No, ya la parte de Costa Rica pues estaba listo para toda la logística, toda la organización, pero no se puede hacer los Juegos solo en uno de los dos países. ¿Nunca existió la posibilidad de volver a Nicaragua, que fue la última sede en 2017? No, nunca. Nicaragua por lo menos no planteó la propuesta. Era una opción que nosotros veíamos bastante viable porque tenían
además de la infraestructura, y los acaban de hacer, por la manera y la política que tienen. Si con solo una decisión presidencial yo creo que lo pueden hacer, ¿verdad? Pero lamentablemente no hubo una iniciativa o interés o alguna propuesta de parte de Nicaragua para ellos organizar los Juegos. Ahora vamos a pasar al tema Guatemala. Tengo entendido que recibieron notificaciones del Comité Olímpico Guatemalteco del Comité Olímpico Internacional por el tema de las elecciones y el tema de los sistemas eleccionarios, y las advertencias del COI hicieron que esto terminase detonando en que tuvieran que bajarse de la organización de los Juegos. ¿Cuántas plazas, tienen el dato de cuántas plazas ya había conseguido para París Guatemala? No, pues los procesos a París todavía no. Los procesos clasificatorios normalmente inician con 2 años previos a los Juegos Olímpicos, por lo que apenas está en ese proceso. Inició, yo diría, a partir de junio de este año, entonces son muy pocas las plazas olímpicas. Sin embargo, Guatemala es un país que normalmente clasifica bastantes atletas a unos Juegos Olímpicos, y sería un gran perjuicio que ellos no pudieran llevar a sus atletas a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Ya yo creo que el perjuicio que se le está causando a más de 2.500 atletas a nivel de Centroamérica de no participar en unos Juegos Centroamericanos, pues es un perjuicio muy, muy lamentable. Sí, justamente por eso lo decía. Tenía entendido que el equipo de fútbol, por ejemplo, había conseguido una plaza para París, pero no sé si estoy muy bien informado. Los juegos, esto ya directamente lo sacamos del calendario. ¿Cómo se va a hacer? Porque, a ver, esto responde a una escalera. Los Juegos Centroamericanos son, después vienen los Juegos, si lo vemos desde el Caribe, vienen los Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y el Caribe y Panamericanos. Pero para clasificar a Centroamericanos y el Caribe hay muchos deportes que se iban a disputar en estos Juegos que no se hicieron, que necesitan los clasificados por las plazas. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a ser un panamericano de cada deporte? Sí, eso ha causado inconvenientes en varios deportes que utilizan los Juegos Centroamericanos como clasificatorio a los Centroamericanos y el Caribe, y por lo que han tenido que hacer algunos, o están haciendo algunas organizaciones continentales o regionales, es correr a ver de qué manera organizan algún evento clasificatorio o de ranking, o que dé los puntos o la clasificación directa a los Centroamericanos y el Caribe. Es toda una cadena, ¿verdad?, que de perjuicios que se causan. Aquí en Costa Rica incluso hay algunos deportes que están intentando a ver si hacen un campeonato centroamericano, por ejemplo, el hockey, un campeonato del deporte respectivo para poder salvar ese evento. Sí, me imagino, no sé, por ejemplo, Brisa Genesi, si hablamos de Costa Rica, a Brisa Genesi, a Lindo, la taekwondista, y a muchos otros deportistas que por ahí con estos juegos clasifican directo a Centroamericanos y el Caribe, y después por buscar su plaza en Panamericanos, que son los que más chance pueden llegar a tener de estar en París. ¿Ya está definida la próxima sede de los Juegos o no? O sea, sería 2025. Tal vez antes de contestarle eso, hacerle mención, en el tema del surf es diferente, la clasificación de surf, como mencionó Brisa Genesi, que verdad, sí. nuestra estrella en nuestro país, es diferente. La clasificación en surf es por el Tour Mundial y después por unos eventos continentales directos. Más bien, en el caso de ella, si ella logra mantenerse, entiendo yo, dentro del top 5 mundial, la primera clasificada de Costa Rica a los Juegos de Surf. Entonces, en el caso de ella no habría no hay mayor inconveniente en este deporte. Además, pues sí, en algunos otros, pues como tienen que ir cierta escalera que usted mencionó. Y disculpe, se me olvidó la pregunta, porque me quedé con la de Brisa. No, sí, yo también. Me mencioné también a Lindo, la taekwondista, pero es un caso diferente, ¿no? Sí. Y pues ya recordé la fecha, ¿no? Vamos a convocar en los próximos meses
a los comités olímpicos le estamos dando un margen de por lo menos unos 6 meses para que vean a ver quiénes tienen interés y posibilidades de organizar los Juegos Centroamericanos, que se realizarían ya con más calma y tranquilidad. Entonces, ¿cabe la posibilidad de hacer, teniendo en cuenta esto de la escalera, los Juegos Centroamericanos de la Juventud, como se hacen aquí los Odesur de la Juventud, por ejemplo? muy difícil. Ya hay algunos países, por ejemplo, para Centroamérica, el tener unos juegos regionales, primeros centroamericanos de año, del sexto año, panamericanos de año, los olímpicos de cuarto año, esto además de otros eventos de Caribe, de la juventud, panamericanos de la juventud, de playa. Hay otros países como Panamá y otros que tienen que participar también los bolivarianos, o sea, ya son demasiados los juegos que hay que participar como para ponernos a organizar eventos de playa o conozco, nos limita mucho y no se prefiere enfocarnos en lo que como vemos ya se nos hace mucho. Claro, me imagino. Porque obviamente hablando de esto, de que le decía de la escalera, es vital para, porque ya están los Panamericanos Junior, que ahora se van a disputar la sede entre Lima y Colombia, Santa Marta, si mal no recuerdo. Eh, por eso le preguntaba si existe la posibilidad, porque incluso ya hay hasta bolivarianos de la juventud. He visto los partes de prensa y todas esas cosas. Ya están los de sur de la juventud que fueron en Rosario, aquí en Argentina, y los anteriores habían sido en Chile. Tuvimos incluso un Juego Olímpico de la Juventud, el último, que ahora le voy a preguntar eso, el último aquí en América Latina, en Argentina, en 2018. Por eso le preguntaba, porque si hay que diagramar una escalera como tal, tendrían que hacerse los centroamericanos y el Caribe de la juventud, los centroamericanos de la juventud, los caribeños de la juventud, que ahora este año debutaron los juegos caribeños, los juegos donde juegan las islas Dominicana, Puerto Rico, Jamaica y todo ese tipo, Bahamas y todo ese tipo de países. Eh, con respecto a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se deberían haber hecho este año y que por la pandemia no sé si es por la pandemia o hay algo más ahí. Usted como miembro del Comité Olímpico Internacional o de Panam Sports, ¿qué me puede decir? ¿Que es más por una cuestión de infraestructura de Senegal o más por la pandemia? ¿Por qué le digo esto? Porque después, en plena pandemia, tuvimos un Juego Olímpico de grandes y hoy, está bien, en ese momento que se suspendieron no se sabía el tema de las vacunas y todo ese tipo de cosas, pero hoy yo creo que se podrían haber hecho con todos los atletas vacunados, porque los atletas que iban a ir a estos Juegos Olímpicos de la Juventud, me sale por ejemplo el rumano Popovici, el nadador, eh, la única posibilidad que tenés, digamos, de ser campeón olímpico, yo siempre digo que es más difícil ser campeón olímpico de la juventud que de grande, porque de la juventud tenés esa oportunidad nada más. Y hay toda una camada que se va a quedar sin esa posibilidad, como lo tuvieron los chicos que fueron a Buenos Aires en 2018. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Bueno, recuerdo que tuve la gran oportunidad de ser parte de la Comisión de Coordinación de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, como representante del Comité Olímpico Internacional. Y esa experiencia que se tuvo de organización de los Juegos de Buenos Aires, además de que fue un gran éxito deportivo, también no fue organizacional, un gran modelo. Justo muchos de los profesionales que estuvieron involucrados en esa organización terminaron siendo contratados por el Comité Olímpico Internacional. Y los Juegos de la Juventud en los diferentes niveles se está promoviendo en todas las organizaciones deportivas ese apoyo y ese trabajo desde la juventud, cual para mí es importante y posiblemente sí a largo plazo o a mediano o largo plazo Ortega también deberá valorar esa posibilidad. Pero cada organización tiene su complejidad y sus posibilidades. Incluso a nivel mundial, a nivel olímpico, está sucediendo igual. Yo, al igual que lo comenta usted, creo que lo de Senegal está siendo un tema más, no solamente el tema de la pandemia, sino un tema, creo yo, también de infraestructura, de logística,
no veo yo que Senegal tenga las condiciones organizacionales de Buenos Aires, y creo que para poderlos hacer ahí, el Comité Olímpico Internacional va a tener que involucrarse muy fuerte, o pensar en la posibilidad de otra sede, ¿verdad? Porque hasta donde entiendo, no oficialmente, pero sí, uno que habla con los colegas a nivel internacional, sí están teniendo mucha dificultad de organización y infraestructura en Senegal. Claro, pero cuando fueron elegidos no fue como el caso, vamos a trazar el paralelo. Cuando eligieron a Buenos Aires estaba Glasgow, estaba Medellín como sedes posibles, y acá directamente se eligió a Senegal, en Buenos Aires, con la asamblea que hizo en Buenos Aires. De no ser posible que Senegal lo haga en 2026, ¿usted ve algún país, alguna ciudad que pueda volver o tener a estos juegos? Yo creo que sí, sí pueden haber ciudades. El tema es si con tan poco tiempo, si de aquí al 2026, yo ahí sí veo muy complejo que... Lo que pasa es que hay países desarrollados que sí que tienen la infraestructura y el recurso. Yo creo que por el momento, cuando se le asignó la sede acá, yo creo que había un interés muy grande de Comité Internacional de que en África se organizaran unos juegos, y era más factible hacer unos olímpicos de la juventud que unos olímpicos mayores, y creo que por eso fue el interés de escogerlos directamente, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay países, no sé si en África, pero por lo menos sí en Europa o en Asia, que podrían hacer esos juegos, porque ya tienen los recursos económicos y la infraestructura para hacerlo. Sí, además teniendo en cuenta que, por ejemplo, Egipto quiere organizar unos juegos de grandes, se quiere candidatear, ¿por qué no hacer la prueba Exacto, con estos juegos? una buena propuesta. Hace poco en la asamblea de ODEPA, soy de la vieja escuela, yo le digo ODEPA, todavía me sale ODEPA, ¿no? Panam Sports, en Chile, ustedes tuvieron la posibilidad de ver cómo estaban las obras rumbo a los Panamericanos. ¿Qué me puede decir de cómo va el avance para Santiago 2023? Bueno, yo creo que está avanzando. Igual tengo la oportunidad, el honor de ser parte de la comisión de seguimiento también de los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, y ahora antes de la asamblea. Tuvimos 3 días ahí la comisión técnica. Hay mucha infraestructura que ya la tiene lista Chile. Hay otros que están un poquito contra el tiempo, pero por lo menos dentro de la planificación se están planteando, todas las obras están para cumplirse el tiempo. Algunos un poquito más limitados, pero es un país que igual tiene mucha capacidad de su infraestructura organizacional, etcétera, y yo creo que por lo menos dentro de los tiempos va a cumplir bastante bien. Si tomamos Guadalajara como un nivel alto de organización panamericana, ¿cómo ve al Panamericano de Santiago? ¿Lo ve a ese nivel? ¿Lo ve un poquito más bajo? ¿Lo ve un poquito más alto? Qué difícil hacer comparaciones, ¿verdad? Porque habría que ver, si vamos a comparar la organización específica de los eventos o la espectacularidad de una inauguración, etc. La inauguración de los Juegos Panamericanos de Guadalajara fueron extraordinarios. Habría que ver en estas épocas pueblos o investigaciones para una inauguración tal vez no sea tan vistoso como Guadalajara, pero yo creo que al final sí va a estar al mismo nivel, ¿verdad? Yo sí les conozco y que sí puede dar la talla perfecta. Claro, esperemos que así sea para los hermanos de Santiago, que después van a ver la nota, seguramente. Henry, ¿qué posición tiene Ordeca respecto de los deportes electrónicos o esports? Bueno, el eSport, nosotros normalmente seguimos la misma línea de nuestros organismos mayores, por decirlo de alguna manera, como lo es lógicamente la instancia del Comité Olímpico Internacional, Panam Sport.
Simplemente estamos en la expectativa. Yo creo que, por lo menos, lo que yo percibo es que tarde o temprano los esports van a terminar. Entonces, de qué manera en los juegos no lo sé, pero yo creo que hay aspectos económicos importantes. Yo creo que esto es sports, las alternativas que le dan a la juventud, de acercarse a la juventud también. Se han iniciado que efectivamente tenemos que acercar organizaciones a los jóvenes, y esto es una guía también. Era dos cosas, ese acercamiento a los jóvenes, y por otro lado, pues, también puede ser un impulso económico importante para el. El año pasado le hice una entrevista a uno de los chicos que jugaba en la selección argentina de básquet electrónico, que fue campeona 2 veces del torneo de FIBA. Y me decía, yo le hice esta pregunta, le digo, ¿qué preferís? Le digo, un panamericano barra juego olímpico con los deportes convencionales donde en una villa compartas con atletas, con basquetbolistas de cancha, con tenistas, con tal o con cual, o un panamericano barra juego olímpico con atletas, digamos, del deporte electrónico. Me dijo, no, preferimos estar entre nosotros, me dijo. Esto para que lo tengan en cuenta, porque ahora que hablamos de esto de que es muy complicado organizar eventos, sobre todo por lo que hablábamos de los Ordeca de la juventud, si podemos decirlo así, traten de ver el positivismo de hacer un panamericano de deporte electrónico, un Ordeca de deporte electrónico, uno del sur de deporte electrónico, porque además así no se hiere susceptibilidades, porque todo el mundo no estaba muy de acuerdo con incluir al movimiento del deporte electrónico dentro del movimiento olímpico, cosa que por ejemplo yo estoy absolutamente a favor. Eh, ¿Cree que se puede llegar a hacer un acuerdo? Bueno, se hizo el acuerdo con GEF, pero digamos, hacer que GEF entre dentro de Panama Sports para poder tener la pata de deporte electrónico oficial para poder hacer todo esto, digamos. Hay que ver, habría que ver cómo sería la dinámica, ¿verdad? No lo veo tan claro así como los jugadores de sports estén metidos dentro de una villa olímpica interactuando con otros atletas, y yo creo que están ya la ética de ellos es muy diferente. Entonces, Por eso. no están acostumbrados a esta relación donde no necesitan incluso tener la verdad. Yo creo que esta adaptación también hay que hacerla y no pensar que se va a actuar de la misma manera. Pero yo sí creo que más temprano que tarde van a terminar siendo incluidos en los Juegos Olímpicos y Panamericanos, y en el futuro en los demás Juegos regionales. Claro, me alegra saber que un dirigente como usted piensa de esa forma. Yo pensé que me iba a encontrar con otro tipo de reflexión. Porque este es un movimiento que lleva más de 20 años. Hay torneos de FIFA que se hicieron allá por el año 1997, cuando todo esto ni siquiera era pensado, que tuviera sus competencias y sus cosas. Eh, Volviendo a lo de los Panamericanos y Juegos Olímpicos tradicionales, ¿cómo ve a la delegación suya, la de Costa Rica, para primero apuntando a los Panamericanos, perdón, a los Centroamericanos y el Caribe, y después a los Juegos Olímpicos Bueno, Panamericanos? siempre lo que se ha buscado, por lo menos los olímpicos, ha sido mejorar nuestra propia participación, no comparándonos con los países, porque efectivamente ha sido muy estable, aunque por lo menos ha visto, por lo que el objetivo ha sido mejorar por lo que se busca es llevar una mayor delegación, tener mayores resultados, mayor cantidad de medallas. Ya cuando se compite en Caribe, se compite con potencias regionales como Cuba, México, Colombia, Venezuela. Entonces ahí, me voy a volver un poquito de ahí esta importancia que representan los Juegos Centroamericanos
están siendo perjudicados en este momento, porque los Juegos Centroamericanos son los eventos donde llevamos más atletas, donde podemos aspirar a más medallas de oro como país. Normalmente aspiramos 70, 90, hasta 100 medallas de oro, pero ya cuando participamos en Juegos del Caribe, que nos topamos con esas potencias, México, Cuba, Colombia, que son potencias no del Caribe, del Mundial, ya es lo que aspiramos solo de oro, aspiramos a medallas de oro, plata y bronce. Entonces, que se busque tener cada vez más cantidad. A nivel panamericano, todavía más complejo. Panamericano ya está, juego está Estados Unidos. Y ahí lo que aspirábamos, incluso en el pasado, aspiramos que acaso a 1, 2, 3 medallas. En los últimos juegos, que fue un buen juego para nosotros, como deporte, estamos 11 medallas. Entonces, lo que buscamos es ese crecimiento, tanto en participación de atletas como en clasificación. Y a nivel olímpico, pues buscaremos ver a los resultados de Tokio, llevar más atletas clasificados, llegar a ubicar más top 10 a más atletas, que ahí tuvimos a varios atletas, ahora que hablábamos de que tuvo un quinto lugar, de otros atletas que tuvieron un cuarto lugar, un sexto lugar, un noveno lugar. Entonces, aquí buscamos o buscaremos atletas dentro del top. Teniendo en cuenta que los costos son menores que en un, digamos, torneo, entre comillas, de grandes, ¿no cree que le da a Costa Rica para organizar un Panamericano de la Juventud? Digo, pensando en el sucesor a Lima/Santa Marta. Es difícil, no lo veo porque en Costa Rica hay mucha situación de infraestructura todavía. Tendría que pensarse la planificar con el gobierno. Yo decía que 8, 12 años más, varias infraestructuras. De esto se está haciendo un trabajo muy importante de Panamá y es importante qué país de más estabilidad, qué deportes se van a organizar en los Juegos. Ha habido un crecimiento cada vez mayor de los deportes, y cuando se hicieron, creo que fue peor todavía, peor en, digamos, deportes, no peor porque mejor porque hubo más deportes y más atletas, pero el crecimiento de deportes perjudica que los países tengan la capacidad de organizar unos Juegos Panamericanos. Entonces, se ha estudiado y se ha analizado la importancia de afectar cuáles deportes. Entonces, si Juegos Olímpicos de máximo 17 deportes, pues no es posible que en los Juegos regionales haya más que eso. Yo creo que tiene que quedarse con esto, ¿verdad? Definir cuáles deportes obligatoriamente tienen que estar en los Juegos Panamericanos, unos Juegos Panamericanos. Ya, a partir de ahí, que los países puedan tener mayor aspiración. Pero de momento es bastante oneroso por la cantidad de deportes, de infraestructura, etcétera, que para poder aspirar a organizar los Juegos Panamericanos de la Juventud. Bueno, ya organizaron lo que fue la sede donde se eligió a Cali en 2017, ahí estuvimos nosotros con el programa, y van a organizar un evento que creo que es aún más importante, pero del mismo tipo, que es la asamblea de FISU. ¿Cuál es la diferencia de logística, más allá de lo deportivo, digamos, en cuanto a personas, de organizar ese tipo de eventos? Una asamblea de Parasports en ese caso, una asamblea de FISU. ¿Cuál es el requerimiento? ¿Cuál es la movilidad de la gente? Bueno, yo creo que esto es más accesible. No deja de ser complejo por la cantidad de personas que se movilizan, pero se organiza en un lugar más específico, un centro de convenciones o un salón cumpla con las condiciones, etcétera, la logística de transporte, hospedaje, organización, pues yo creo que es de sobra, pero la complejidad de hacerlo a nivel deportivo, yo creo que la principal limitación es el tema de por capacidad de organización. Yo creo que en ese sentido pues se posible organizar eventos de cualquier. Los Juegos Centroamericanos que hicimos en 2013 eran los primeros eventos de ese tipo, pero realmente fue un éxito
un éxito organizacional, además del deportivo. La inauguración que se hizo fue una inauguración extraordinaria. Puedo decir que la oportunidad de buscar la inauguración de los Juegos Centroamericanos San José 2013, van a ver que fue una inauguración espectacular, muy, muy por arriba de los Juegos Centroamericanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que por lo menos tengo claridad, estoy muy convencido de la capacidad de Costa Rica para organizar eventos. Bien, Henry, muy completo todo lo que... es para preguntarle horas y horas, sinceramente. La verdad que me he encontrado con una persona bastante afable y bastante... con mucho conocimiento y muchas de las cosas que me sale por preguntarle. El año pasado, si mal no recuerdo, estuvieron los Juegos Europeos, los primeros Juegos Europeos. Usted que está más en ese mundo de, digamos, dirigencial, ¿por qué tardó tanto tiempo Europa en hacer un equivalente a un juego panamericano? Oye, esa pregunta sí está difícil. Yo también me la hice muchas veces. Puedo entender que los Juegos del Caribe este año se hicieron por primera vez, pues igual estaba muchas limitaciones económicas, por país capital, que lo lograron. Pero creo que a nivel europeo posiblemente no hubo mayor interés, tantos eventos internacionales, tantas posibilidades de competición regional. La gran ventaja que tiene Europa es esa, la facilidad que tiene de estar participando en eventos dentro de Europa, en todos los deportes. Yo creo que posiblemente hubo falta de interés en el pasado, pero la facilidad que tienen de organizar unos juegos probablemente lo seguirán haciendo ya de una manera más permanente. Y son unos juegos que dan muchos beneficios a nivel del país que está acá. Y a nivel de la competitividad. Ahora, entonces yo imagino que van a seguir disparar. Son juegos que tienen un económico importante para la organización, como es el caso de lo que sucede con Panam Sport. Y yo creo que simplemente es eso. Tal vez no hubo interés de hacer, pero no porque pudieran hacer. ¿Estuvo en la comisión de seguimiento de los Juegos del Caribe? No, en los Juegos del Caribe. Ah, el Caribe, ok. No, para a ver si qué opinión tenía sobre los Juegos, porque la verdad vimos muy poco aquí. Vi algunos eventos, pero no todos. Teniendo en cuenta que son los primeros juegos, que son algo nuevo para, para los comités olímpicos del Caribe. Quería, bueno, una opinión, pero bueno, no importa. Ya tenemos también los Panamericanos de Barranquilla 2027, están ya asignados. ¿Los del 2031 hay candidatos? Apenas están buscando unos nombres ahora. Creo que hay 2 o 3 opciones de país. No recuerdo en este momento, pero creo que hay 2 o 3 países que proponen. En el caso de Barranquilla, pues hace poco hicieron los mexicanos que están y las posibilidades son muchas horas, pero para los del 2031 sí sé que hay 2 o 3 países. No los puedo recordar. Bueno, les cuento que yo vivo en una ciudad panamericana, Mar del Plata, que tuvo los Juegos en el 95. ¿Estuvo en los Juegos del 95? Yo, en Mar del Plata. Sí, ¿estuvo aquí o no? Ahí estuve yo como atleta, sí. Ah, verdad, me parece. Compite en judo, ¿verdad? Si no estoy mal. Competí en judo, sí. Sí. Para que vea todo. Yo tenía 10 años. Me arrepentí mucho de no haber sido voluntario, sinceramente. Me tuve que ir a Guadalajara para ser voluntario, para sacarme la espina. Y ahí conocí a un chico que tenía 10 años en Guadalajara y estaba de voluntario y yo decía, qué bronca que no lo hice. Pero bueno. Una gran de voluntariado y para los atletas el voluntariado, ver a los voluntarios, la convicción con la que trabajan es muy importante. Uno le muy buenos recuerdos. Y en los Panamericanos de Mar del Plata, pues también recuerdo que la pues, sí, yo tuve la posibilidad de ver pocos eventos de fútbol y algunos eventos más que fui con el colegio.
ya ni me acuerdo, tenía 10 años, ahora tengo 38, estoy bastante viejo. Me preguntaba más que nada por si Argentina estaba entre los candidatos para organizar los Juegos del 2031, teniendo en cuenta que ya la punta en San Luis perdió la sede con Lima. Ahorita no recuerdo, yo es que yo sé que hay 3 ciudades, pero Ok, no, después vamos a tener una amiga que me pidió la nota para verla. No sé si la conoce, una tal Jimena Saldaña. Que me pidió la nota para verla, le voy a apuntar, ya cuando la tenga en el programa, le voy a apuntar. Sí, ella sí me va a decir. Eh, a ver, Henry, qué lástima que estos juegos centroamericanos no se pudieron hacer. A mí me encantan este tipo de eventos y por eso la primera pregunta que le hice fue si se podían volver a Nicaragua, porque estos eventos no se pueden dejar de hacer. Eh, entiendo que, bueno, por situaciones como esta no se hagan, pero me refiero al hecho del evento deportivo en sí, lo que mueve, la necesidad que tenemos todos de viajar, de reunirnos, de vernos, como pasó en Cali, por ejemplo. Cali fue un éxito por eso, porque era la posibilidad que teníamos de vernos, la posibilidad que teníamos de interactuar, pero teniendo en cuenta esto, ojalá esto nunca pase más, ¿no? O sea, esto tiene más que ver con el Comité Olímpico Guatemalteco en este caso, pero ojalá nunca pase más con ningún comité olímpico que esté sancionado o a punto de ser sancionado por el COI. Son cosas que, primero, que manchan al movimiento del que pertenecemos, y segundo, que también manchan experiencias que son únicas, y esto más que como periodista, como voluntario y como periodista, como es voluntario lo digo, experiencias que te marcan para el resto de tu vida, que te dan amigos, que te dan conocidos, que te dan vivencias. Y hay muchos voluntarios, primero los que hubiesen sido en Santa Tecla y ahora en Costa Rica barra Guatemala, que se perdieron la posibilidad de estar en un evento como este, que les hubiese dado la posibilidad de tener una experiencia única. Espero que se junten en el seno de Ordec, que reflexionen sobre este punto que se estoy planteando, más allá de el aspecto deportivo barra negocio barra competiciones de calendario. Y lo segundo que le quería preguntar, ya siguiendo con este tema de los eventos y todo ese tipo de cosas, ¿cómo hace Colombia para tener tantos eventos? O sea, todos los años tiene un juego bolivariano, tuvo Cali, ahora va a tener Barranquilla, tuvo Barranquilla en los Centroamericanos y el Caribe del año de 2018. Evidentemente hay un trabajo en ese comité olímpico que destaca mucho y no sería muy raro que no se catapulte a ser sede de un juego olímpico, que sería un orgullo para toda Latinoamérica. No sé si Colombia podrá hacerlo, pero ¿cómo ve esa situación de Colombia teniendo todo? sí, bueno, refiriéndome a los 2 temas que comentó, fueron 2.500 atletas. Yo creo que la parte más dolorosa, 2.500 atletas los estaban preparándose para estos juegos, algunos entrenando durante años. Para mí fue frustrante porque sé lo que es vivir, porque atleta igual me pasó que me preparé para los juegos y por un tema que no me avalaron para ir a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Para mí fueron las mayores decisiones de mi vida. Yo sé que a nivel de Juegos Centroamericanos, igual de los 2.000 atletas, por lo menos 1.800 o casi 2.000 atletas, esa era su oportunidad de ir a los Juegos Centroamericanos. Tal vez no pueden ir a unos del Caribe, Panamericanos y menos olímpicos. Se vio frustrada su carrera deportiva por temas políticos legales. El tema de Colombia, sin duda, es que Colombia es un país muy deportivo, es un país donde la conciencia hacia el deporte, empezando desde los Juegos Nacionales que ellos tienen, son de alto rendimiento. La infraestructura que uno va a Colombia, y realmente a mí en lo personal, cada vez que voy a Colombia me da mucha envidia de la buena.
el modelo colombiano del deporte es un modelo que yo siempre he dicho que Costa Rica debe imitar. Nada hacemos con imitar modelos como el de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, porque están tan lejanos de nuestra realidad. Sin embargo, un modelo deportivo como el de Colombia, yo creo que debemos seguir en los países más subdesarrollados en el deporte. Y la ventaja de Colombia es esta: ellos tienen ya de por sí políticas deportivas, la infraestructura deportiva, la competición, y compiten entre las mismas ciudades. Entre las mismas ciudades, tal ciudad hizo tales juegos, o sea, nosotros queremos hacer uno grande, entonces por los otros quieren hacer, o sea, ya es una decisión política deportiva que tiene, que es lo que permite ser referentes y banderados en la organización. Lo que más me llama la atención de todo eso es que no es siempre son las mismas ciudades, no es que siempre es Barranquilla, Bogotá, Medellín, se suma Santa Marta, se sumó Valledupar a hacer eventos así. Eso es lo que más asombra, que no son ciudades tan grandes a comparación de lo que es Medellín, que lo que es Barranquilla o Bogotá. Y igual hacen ese tipo de eventos. Eso no lo había visto nunca yo en ningún tipo de país, sacando obviamente las grandes potencias, pero no me deja de sorprender. Eh, Tenemos, por ejemplo, en 2025 los bolivarianos que deberían ser en Guayaquil. Ya le anticipo, por lo que estoy hablando, que no van a ser en Guayaquil. Ahí tenemos el parámetro al revés. Ecuador deportivamente no puede organizar, va a tener la final de la Libertadores, vamos a ver cómo le va con eso. Pero no puede organizar a nivel de Colombia, si lo comparamos, un juego como un bolivariano. Por una cuestión de política deportiva. Eh, por eso me asombra más lo de Colombia. Ahora bien, en Centroamérica, en su región, ¿quién es organizativamente, quién es el Colombia de Centroamérica? Eh, yo creo que es Guatemala, porque Guatemala, solo el contexto, vamos a ver, Guatemala por constitución política, el deporte nacional recibe 3% del Producto Interno de los países que tenga constitucionalmente. Entonces, solo al Comité Olímpico de Guatemala anualmente están ingresos permanentes de $20 millones. Entonces, la potencia económica de Guatemala está muy por encima de cualquier otro país del área. Panamá es un país que tiene mucha infraestructura deportiva, lamentablemente en iguales preparación de atletas o en otras cosas. Entonces, por más infraestructura que tenga, no tiene la competitividad porque tiene esta inversión. Entonces, sin duda es Guatemala la que nos lleva a la delantera a nosotros de la región. Sé que esto es una herejía diciéndolo a un dirigente de un país como el suyo, pero Argentina tuvo unos Juegos de Tokio malísimos, más allá de ganar la medalla con los Pumas y con el volei. Pero uno de los momentos que más me emocionó fue ver a una representante de su deporte, a Paula Belén Pareto, portando la bandera olímpica en Tokio, en la sede, en la cuna, en la meca del judo. ¿Cómo ve el judo latinoamericano o panamericano? Bueno, latinoamericano, vamos a sacar a Estados Unidos y Canadá, en torno a este nuevo ciclo olímpico? ¿Cree que hay algún atleta con chances en París de lograr alguna presea? Bueno, el crecimiento, gracias al buen trabajo de la Federación Internacional de Judo, del presidente Mario Richter, el judo mundial ha ido creciendo y ha estado tratando de que de todas las regiones del mundo suban y está cada vez más en los juegos, en los campeonatos mundiales, eventos digitales, etcétera. Países pequeños que aspiraban a ganar medallas a nivel continental. Es más, le pongo con nosotros en Costa Rica, en época de aspirar a ganar medalla era algo dificilísimo. Yo una vez disputé yo un campeonato panamericano medalla, fue como el logro, pero los atletas en los últimos años han venido ganando medallas de bronce, las ganamos el panamericano, femenino, ya las ganamos que masculino,
Y hace unos meses, por primera vez en la historia, ganamos una medalla de oro, hace poco, ¿no? A nivel continental, con todos los mejores atletas del continente. Y eso es una muestra de cómo los diferentes países, con el trabajo de desarrollo de la Federación Internacional, ha venido creciendo. Yo siento que, bueno, Pareto es una persona extraordinaria, no solamente como judoka, sino como persona, como profesional. Yo creo que más que merecido ser una banderada en Tokio. Ojalá existieran Paretos todo el continente, porque realmente, digo, no es solamente como atleta, es ya integral. Brasil, que siempre ha sido un referente de proyección mundial, de posibilidades de ganar medallas. Y yo creo que para que el continente, eso lo he expresado en diferentes foros, continental y mundial, para que el continente americano suba su proyección a nivel mundial, tiene que pegarse más al judo de Brasil. Porque el judo europeo tiene su propio estilo, su propia biología, su propio biotipo de competidores a nivel asiático igual, mientras que Brasil es un judo que a través de muchísimos años han mezclado el judo base japonés por gran migración que hubo de japoneses a Brasil, pero adaptándolo al biotipo latinoamericano. Entonces el judo que practica Brasil es el judo que todo el continente debe emular, y al día de hoy yo solamente veo de manera también que Brasil pueda aspirar, pero tiene que para hacerlo. Argentina me parece que ha venido retrocediendo, ¿verdad? Desde que Pareto ya no está ahí, muy lamentablemente ha venido retrocediendo en proyección mundial y olímpica. Y después incluso Canadá es uno de los pocos que tiene esta proyección, ni siquiera Estados Unidos. Entonces yo creo que estamos un poco destacados, pero como les mencionaba también, el trabajo que venía haciendo la internacional, apoyando al judo del área, a ver, somos nosotros los que no nos dejamos apoyar, por decirlo de alguna manera. Este programa es un programa de básquetbol, le comento. ¿Cuál de las dos selecciones, imagino que van a decir la femenina, pero cuál de las dos selecciones costarricenses cree que tiene alguna chance de alguna vez ser olímpica? Bueno, en nuestra historia solamente una vez lo fue la masculina en los Juegos Olímpicos de Atenas. En esto me tocó ir de director deportivo acompañando a la delegación de fútbol. Yo lo veo más a nivel femenino. Sin embargo, el gran problema que tenemos es que prácticamente solo hay dos plazas, todo el continente, todo corresponde a nosotros clasificar. Clasifican dos plazas, pero ¿cuáles países están en la posición? Estados Unidos y Canadá, que son los que llegan a la final olímpica, los que quedan campeones olímpicos. Anteriormente había quedado Estados Unidos, pero ahora quedó Canadá, y con esos son los que nos toca a nosotros buscar la plata. Incluso antes de para Tokio, tuvimos que lograr la clasificación, perdimos 1-0 con Canadá en la última disputa de la plaza hacia los Juegos Olímpicos. Yo veo más al equipo clasificando. Yo creo, no sé, también el masculino a veces tiene más similares, pero el de ciclo olímpico, lamentablemente nuestra selección no ha sido tan competitiva como últimamente ha sido a nivel. Sí, igual le hablaba del baloncesto, no del fútbol, pero bueno, ya que habló del fútbol, pero baloncesto. No, está bien. Se me cruzaron. No pasa nada. Aún es más difícil clasificar, le aviso, porque con esto del mundial que da plazas para, en este caso, París, y que generalmente los dos que clasificaron, bueno, China clasificaron a Argentina y Estados Unidos, y después, bueno, el femenino que también. Yo creo que ahí es donde tiene más chances Costa Rica, y aún así tiene primero que pelear con Panamá. Sí, el baloncesto incluso los nuevos dirigentes del baloncesto han venido con una mentalidad más agresiva, más soñadora, más organizados a un mayor nivel competitivo.
Sin embargo, creo que nos falta mucho todavía para mejores jugadores, pero como usted contra Panamá, un elemento fundamental, y lo he hablado con José David en el programa millones de veces, un elemento fundamental para que el básquetbol tico crezca es que Ian Martínez sea drafteado para la NBA. ¿Usted lo ve con chances a Ian de jugar en la NBA? Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que es la persona que va a abrir esta puerta a nuestros jugadores. Fue papá, fue un gran jugador. Yo creo que para empezar a abrir los jugadores a Estados Unidos, antes no se daba ese paso. Todos van 7 etapas. Siempre. Yo creo que la persona puede lograr. Sí, ojalá que así sea. Bueno, gracias por todo, Henry. En los últimos 10 minutos del programa voy a hablar de Argentina campeón, obviamente, de América. Tengo que poner eso sí o sí, porque si no me matan. Pero queda cordialmente invitado para cuando usted quiera al programa para hablar de todo el ambiente olímpico en el cual nos rodea. ¿Alguna reflexión que quiera hacer? No, agradecerte de verdad, sobre todo es muy agradable cuando un entrenador se está preparado y tiene conocimiento, de verdad, no, a ver, te hacen preguntas a uno que uno para que muy agradecido por No, y yo le quiero agradecer sinceramente, otra vez, le mandé un audio en su momento. Gracias por prestarnos la gente, pues no tenían por qué hacerlo para los Juegos Olímpicos. También José David trabaja con nosotros, pero David Castillo Robinson no. Así que muchas gracias por eso y muchas gracias por permitir a este humilde canal de 80 y pico de seguidores del Olímpico. Durante los Juegos Olímpicos fuimos ticos todos acá. Así que bueno, muchas gracias por eso, Henry. Muy bien, muchísimas gracias. Abrazo. Te comunico. Abrazo, nos vemos. Bueno, pasó el presidente de Ordeca, Henry Núñez,